Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre la arquitectura y la construcción en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. Distintos temas vamos a tratar hoy. El primero tiene que ver con el COVID, con la pandemia, y nos hemos pasado todo este tiempo hablando de medidas de prevención. Hemos escuchado a muchos médicos enseñarnos un montón de cosas en un proceso en el que todos hemos aprendido como sociedad y estamos aprendiendo. Hoy nos vamos a detener a una de las medidas de prevención más efectivas que tienen que ver con los ambientes en los que vivimos, y es nada más ni nada menos que la ventilación correcta de un ambiente. Vamos a hablar con un ingeniero, con el ingeniero Alfredo Contreras, sobre cómo ventilar correctamente los ambientes y cómo poder medir cuán contaminados están los espacios interiores. Algo, por ejemplo, fundamental que debería suceder para la vuelta a la presencialidad en todas las escuelas. Vamos a analizar este tema a fondo porque es muy interesante y obviamente que la tecnología tiene muchas alternativas para brindarnos soluciones que parecen inalcanzables pero no lo son. También vamos a recorrer la iniciativa Planificar, una iniciativa que intenta repensar la cuestión de las infraestructuras estratégicas que necesita la provincia de Entre Ríos, una iniciativa de la Cámara Argentina de la Construcción junto con otras entidades intermedias que busca repensar todos estos problemas y también marcar agenda en cuanto a lo que la provincia necesita en este sentido. Esta semana también estamos recorriendo la Semana de la Accesibilidad y vamos a hablar con la arquitecta Cecilia Bonino en relación a este concepto y a cómo se están trabajando el tema de la accesibilidad en todas las ciudades entrerrianas. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en este primer bloque de Proyectar vamos a hablar en relación a la medición de la ventilación de los ambientes, medir la calidad del aire que respiramos. Hemos aprendido a lo largo de toda la pandemia que las distintas vías de contagio, entre las distintas opciones que presenta el COVID-19, la principal es la vía aérea. Un 80% de los contagios se comprobó que se dio por vía aérea. La ciencia ha avanzado en comprobar estas cuestiones. Y obviamente que los contagios no son lo mismo en los espacios abiertos que en los espacios cerrados. En los espacios abiertos hay mucho menos concentración de dióxido de carbono y todos los aerosoles que despedimos nosotros cuando respiramos, cuando hablamos, cuando nos reímos. En espacios cerrados esto es mucho más complejo y de cara a las temporadas que vienen, al otoño y al invierno, pasa a ser fundamental ventilar correctamente los ambientes. Le preguntamos al ingeniero Alfredo Contreras, especialista en este tema, que ha realizado distintos estudios y se ha contactado con expertos internacionales en la materia, por qué es importante medir correctamente la ventilación de los ambientes. Es importante medir la calidad de ventilación. Ponemos énfasis ahí en la calidad de aire interior, que entran a jugar otros parámetros, pero fundamentalmente en este caso de la pandemia, nosotros cuando respiramos está comprobado, hay evidencia científica global, que cuando nosotros exhalamos aerosoles, que son los que transportan el virus de la COVID-19. Ya está comprobado que el 80%, por poner algún porcentaje de los contagios, es vía aérea, con estos aerosoles de corto alcance y de largo alcance que pueden estar suspendidos en espacios cerrados sin ventilación varias horas. Para eso, para controlar esa ventilación y tener una medida de eso, podemos medir de forma indirecta, no podemos medir la cantidad de virus
de forma sencilla y económica, pero sí podemos medir a alguien que acompaña a esos aerosoles, que es el CO2 exhalado. En base a los parámetros, los valores que tenemos en partes por millón de ese CO2, podemos determinar si un ambiente está bien ventilado o mal ventilado, y en base a eso es el riesgo al que estamos expuestos. Y contar con datos como estos, la cantidad de CO2 que hay en un ambiente, cuán viciado está el aire de un ambiente, para decirlo en términos más sencillos y menos científicos por ahí, realmente que es indispensable para tomar decisiones en pandemia que sean por el bien de todos. No se trata de cerrar por cerrar ni habilitar por habilitar, sino que hay que contar con un criterio, y en este caso es el criterio más importante, saber cómo es la calidad del aire que respiramos en un espacio cerrado. Alfredo Contreras nos va a detallar ahora cuáles son los parámetros aceptables de CO2 en el aire. Los espacios exteriores, por contaminación ambiental, y prácticamente en la mayoría de los países puede variar por la altitud, por alguna ubicación geográfica, por sus características bioclimáticas, rondan, para ponerle un número redondo, las 400 partes por millón, que es lo que tendríamos que aspirar, digamos, de máxima, que es muy difícil porque es como estar al aire libre. Pero las recomendaciones mundiales para espacios de ocio, de trabajo, de estudio, rondan las 700 partes por millón, que es lo que tenemos que tener como objetivo de alcanzar. Tenemos que tener una ventilación, que esto lo podemos, hacemos énfasis ahora para las escuelas, es poder tener, primero, ventilación, la posibilidad de abrir una ventana y puertas, tener ventilación cruzada, ventilación continua, ventilación distribuida y ventilación medida. Ese sería el ideal. ¿Qué es cruzada? Todos lo sabemos, abrimos tener la posibilidad de tener una ventana de un lado y otra ventana del otro, o una puerta, ahí tenemos ventilación cruzada. Pero corremos el riesgo, podemos correr el riesgo si abrimos una sola ventana, de que nos barra mitad de un aula, mitad de un espacio de trabajo, espero que se interprete, y me queda la mitad de ese sector sin ventilar. Por eso tiene que ser distribuida. Y no me sirve tampoco abrir las ventanas 5 minutos, cerrarlas, abrir las ventanas 5 minutos y cerrarlas, porque la concentración de aerosoles se produce en tiempos muy cortos. También de 10 minutos elevamos mucho la concentración, que ya está medida, digamos, con los parámetros de CO2 que hablábamos antes. Entonces, por eso conviene, digamos, en vez de abrir las ventanas totalmente, después de una medición, de una evaluación, probablemente alcance con 10 centímetros cada hoja de ventana y tener una ventilación permanente. No pasamos frío, no perdemos confort térmico, no perdemos eficiencia energética, que también lo tenemos que tener en cuenta, que van un poco ahí peleados, ventilación y eficiencia energética, pero desde la arquitectura y de la ingeniería tenemos que agudizar el ingenio como para hacer compatibles ambos términos. Y finalmente, si fuera factible, medida, para no ventilar a ciegas, para no pasar frío, para no pasar calor, y para eso existen medidores de CO2 que miden en partes por millón. Hay diferentes importados y se están fabricando ya algunos nacionales también, a un costo obviamente mucho menor y que pueden estar al alcance de sectores de trabajo, de ocio y educativos. Y ahora el ingeniero Contreras se va a detener en por qué es importante una ventilación cruzada, una ventilación continua, distribuida y medida. Ciertos criterios que parecen básicos, pero que realmente se deberían implementar, le deberíamos prestar más atención de lo que le prestamos hoy en día. Antes fijamos un objetivo de instalarlos en 700 partes por millón para disminuir el riesgo de contagio.
700 partes por millón, todo esto está, no quiero ser demasiado técnico, está calculado, se calcula. Nosotros aproximadamente un 0,8, un 0,7, un 0,8% del aire que respiramos ya fue respirado por otra persona a 700 partes por millón. A 1000, 1100 partes por millón, que es cuando nosotros decimos, bueno, acá hay olor a encierro, ya estamos aproximadamente cercanos al 1,3, 1,5% del aire que lo respiramos por segunda vez. Parecieran valores pequeños, pero si nosotros comparamos el 0,8 que dije a 700 y el 1,5 a 1400, estamos aumentando el riesgo un 50%. Entonces, por eso es importante, digamos, medir para tener controlado esos parámetros. Y si me permitís, con los medidores, hay algunos nacionales que creo que ya hay, pero los importados, que ustedes están haciendo algunas tomas de algunos que hay, se pueden conectar a pantallas, que ese es el ideal, como se está haciendo en Japón y se están haciendo en otros países del mundo de forma muy sencilla. Necesitas un televisor smart, el medidor y un teléfono y nada más, y lo reproducís en las pantallas. Y entonces, si nosotros comunicamos bien a las personas que tenemos que estar en valores de 700 partes por millón, tratar de no superarlos, y nosotros pudiéramos exhibir en locales de ocio, en cualquiera de los pubs, de los restaurantes, en pantallas gigantes, que la gente pudiera tener alcance a esos valores, entraría con más confianza, sería beneficioso para el propietario, porque sabe que tiene un lugar seguro, beneficioso para la sociedad porque sabe que puede entrar a ese lugar porque ese lugar está bien ventilado. Venimos a decir hasta beneficioso para la autoridad competente, porque si nosotros podemos tener 72 horas de registro o tener una semana de registro de los valores, es muy sencillo la autoridad competente, que ese es un problema de los que hay, de la falta de las posibilidades de control de la autoridad competente, podrían ir a esos registros y ver cómo se ventiló ese local en los últimos 3 días, en los últimos 4 días. Entonces, yo les he acercado a ustedes un informe de hostelería que está haciendo la Universidad de Zaragoza. La crisis que pasó el sector gastronómico fue terrible. Entonces, probablemente si nosotros hubiésemos medido, tal vez en agosto del año pasado, CO2, poder determinar el tema de ventilación, y probablemente no hubiesen tenido que estar cerrados tanto tiempo. Es decir, un montón de actividades. Digamos, yo estoy convencido de que nosotros tenemos que trabajar desde la ingeniería y desde este aporte multidisciplinar para cuidar la salud y para cuidar la economía. Yo tuve la suerte de trabajar con empresas esenciales a las que asesoro. Entonces estuvimos trabajando y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y el requerimiento es, como siempre, yo que hago salud y seguridad, es cuidar la salud del trabajador, pero me encontré también con el desafío de cuidar la continuidad de las operaciones, cuidar la continuidad, porque ahí iba la continuidad de todos nosotros. Y bueno, con cuidados y con comunicación creo que se pueden disminuir los riesgos. Y sin duda que es importante y fundamental detenernos en que en un ambiente mal ventilado, y que si no tenemos la medición no sabemos que está mal ventilado, es central pensar que estamos respirando un aire que respiró otro antes. Entonces así, si ese otro tiene COVID y es asintomático, nos está contagiando él sin quererlo y nosotros sin saberlo. Realmente que es una medida de prevención fundamental y central que en muchos protocolos hoy está ausente. Pero en otro bloque de Proyectar vamos a seguir profundizando sobre estas cuestiones y vamos a conocer experiencias replicables que podríamos aplicar aquí en nuestra región. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Best. Venta de materiales eléctricos.
Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best, distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque de Proyectar, ahora vamos a conocer la iniciativa Planificar, una iniciativa que impulsa la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción para analizar las infraestructuras y la obra pública necesaria en la provincia de Entre Ríos. Algo que ya se ha hecho a nivel nacional y que es necesario en cuanto a tratar de poner en foco y en cuestión lo importante que es el desarrollo de las infraestructuras para toda la sociedad. Laura Ereñú, presidenta de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, nos va a explicar en qué consiste esta iniciativa Planificar. Planificar es una iniciativa que empezamos desde la Cámara de la Construcción, Delegación Entre Ríos, un poco en el paraguas que ya está armando la Cámara Central, que es el Consejo de Políticas de Infraestructura, en el marco de varios trabajos que ya se hicieron a nivel nacional, que son proyectos de infraestructura. Se hizo el capítulo Entre Ríos, el capítulo de Córdoba, y en Entre Ríos, dada la situación en la que estamos atravesando la provincia, creíamos que era importante empezar a pensar este capítulo que nos debíamos en la delegación de pensar nuestra infraestructura. Quisimos darle una vuelta un poco diferente a lo que se había planteado quizás en otras delegaciones, dado el contexto en el que estamos, en el que creemos que las entidades intermedias de los diferentes sectores se merecen un diálogo y un construir esta infraestructura desde los vectores de desarrollo que necesita nuestra provincia e ir a los verdaderos usuarios de la infraestructura. En este sentido, nos reunimos ya antes de esta presentación con las diferentes entidades y seguramente iremos sumando en este transitar de año y medio que tenemos de trabajo por delante, con los diferentes actores de esto que creemos va a ser el desarrollo real que se necesita en infraestructura para los usuarios. Y ahora nos vamos a detener en la dinámica de esta propuesta y cuáles son los ejes que se van a analizar. La dinámica de este trabajo es, luego de esta primera presentación, empezar a trabajar recolectando diferentes datos, trabajos que ya estén en algunos profesionales pensados. Creemos que además es una oportunidad muy importante para los diferentes profesionales de la ingeniería y de la arquitectura que ya vienen mostrando muchísimos trabajos en diferentes ponencias en la universidad y en muchísimos congresos y que muchas veces quedan archivados, no se muestran, y creemos que esto es una oportunidad de poner en valor todo el capital intelectual que hay en la provincia, más allá de las necesidades, ir cruzándolos y poder mostrarlo y poder potenciarlo. Vamos a hacer esta recolección de datos y posterior a eso vamos a hacer un encuentro donde estemos en la mesa todos los actores que requieran en este encuentro. Son 10 encuentros. El primero es de saneamiento, infraestructura y obra hídrica. Tenemos todo lo que tenga que ver con obras viales, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, lo que tiene que ver con energía y vivienda e infraestructura social. Esos serían los 5 ejes en los que vamos a trabajar y vamos a dedicarle 2 encuentros a cada uno de los ejes. Y vamos a ir desarrollándolos a todos con esta metodología, tratando de hacer una recolección metodológica de datos y con un último encuentro que va a ser en teoría de cierre de conclusiones que seguramente se pueden extender en uno u otro encuentro más. Los encuentros en general van a ser híbridos porque sabemos que probablemente no se encuentre una situación de pandemia próxima, entonces vamos a tratar dentro de todo lo que se pueda de conservar la presencialidad con las medidas de seguridad, pero vamos a tener prevista una medida también híbrida como para poder manejarnos a distancia con aquellos que no puedan estar. Vamos a tratar de que todos los encuentros tengan un coordinador
que ya estuvimos hablando con la mayoría de ellos, que hoy tratamos de primar de que no ocupe ningún cargo público, no solo por la disponibilidad de tiempo, sino que además queremos mostrar esto que te decía antes, la cantidad de profesionales que tiene la provincia, de todo el material intelectual que hay acá en la provincia, y tratar de ponerlo a disposición y darles este espacio del trabajo para que puedan mostrar todo el capital que tenemos acá. Así que bueno, vamos a mostrar un referente de cada uno, y el Instituto de Desarrollo, a través del señor Juan Carlos Venecia, lo va a ir coordinando. Y le preguntamos a Laura Ereñú en relación al rol del Estado en esta iniciativa. ¿Cómo se debe involucrar el gobierno local en cuanto a esta discusión? ¿Y cómo hacer para que una propuesta como esta, un trabajo como este, logre incrementar la cantidad de obra pública que se construye en Entre Ríos? En este proceso nosotros no los vamos a convocar, porque la idea es que sea un diálogo primeramente privado. Seguramente la convocatoria será desde la recolección de datos, y en este sentido tendemos a que llegado a la finalización del trabajo, donde nosotros podamos explayarnos, podamos discutir quizás internamente sobre lo que realmente se necesita y poder llegar a este consenso, que es lo que buscamos como diferenciación de otros trabajos que quizás ya se han realizado. Creo que la idea no es pisar ningún trabajo en los que se realizó, sino además capitalizarlo y poder hacer algo que nuclee todas estas informaciones, y de esta información darle las prioridades de lo que hoy se necesita, entendiendo que la infraestructura es dinámica y es orgánica, y seguramente esto va a plantear y va a requerir diálogos posteriores a la finalización de este trabajo, y que uno, con los cambios de los tiempos, va viendo que estas necesidades se van movilizando. Y esto un poco tiene que ver con lo que es el Consejo de Políticas de Infraestructura Nacional. Nosotros lo que creemos es que en esta primera instancia de trabajo tiene que ser un trabajo interno, tiene que ser un trabajo para las instituciones, un pensar este sector productivo, y posteriormente, cuando el trabajo esté finalizado, veremos si alguien puede capitalizar de este trabajo y servirse de este trabajo para llevarlo adelante dentro de las políticas públicas que creemos que es necesario, que creemos y que podemos lograr el consenso de todos los sectores productivos para que sea realmente útil. Pero seguramente será otra instancia, y en esto creo que sería bueno hablar con el trabajo a la mano o con los trabajos terminados. Hoy por hoy las entidades intermedias se merecen un diálogo interno, se merecen recomponer un poco todos estos trabajos, darle valor a todo lo que ya se dio. Y en este sentido este trabajo quiere ser esto, tomar los trabajos que ya se han hecho en el Consejo Empresario, los trabajos que ya ha hecho la Unión Industrial. Tenemos muchísimo valor acá en la provincia, y todos terminan en cuadernos o presentaciones que nunca tienen un fin. Bueno, en esto queremos un poco unificar todos estos conceptos y toda esta fuerza que tienen todas las entidades. Nosotros, desde nuestro lugar, que creemos que es la infraestructura, porque creo que todas las entidades tienen para aportar muchísimo más de lo que tenemos nosotros, pero estamos en el con qué lo vamos a hacer. Bueno, este capítulo de infraestructura, como Cámara, queremos tratar de llevarlo adelante. Una vez que uno planifica, de alguna manera, la poca cantidad que se pueda llegar a hacer, creemos que tiene que estar bien direccionada. Y en este sentido no sé si va a lograr tener este efecto, que sería muy bueno que lo pudiera tener, pero por lo menos es mostrar que hoy, de la manera en que se está llevando adelante, no se puede cumplir con el objetivo de tener lo mínimo de infraestructura, ni de siquiera de mantener lo mínimo que tenemos. Así que creemos que puede llegar a ser quizás una manera de mostrar la realidad en la que estamos parados. Como ya lo hemos marcado en varias oportunidades, el nivel de obra pública en Entre Ríos está por el piso. Ha caído notablemente en las últimas gestiones, en los últimos años, el volumen de inversión, tanto de fondos provinciales como de fondos afectados de la Nación para obra pública. Lo cierto es que si vemos el nivel de empleo, por ejemplo, registrado de la UOCRA en Entre Ríos, está en sus niveles históricos más bajos.
hay muy poca obra pública en la provincia de Entre Ríos. Le preguntamos a Laura Ereñú en relación a la supuesta reactivación del sector. ¿Cómo lo están viendo ellos desde las empresas a la tibia reactivación de la construcción? Nosotros vemos que hay una reactivación tímida del sector privado. Sí hay mucha construcción, como pueden ver todos, que tiene que ver con cuestiones informales o con cuestiones más hogareñas, pero la inversión en lo que tiene que ver con el territorio de Paraná y en Entre Ríos se viene reactivando de manera tímida. Todo lo que tiene que ver con obra pública, lo que nosotros vemos es que no hay una reactivación real en cantidad de obras, según lo esperábamos para marzo del año pasado. Ya ha pasado un año de muchísimas promesas de licitaciones, de adjudicaciones que aún no han llegado. Para darte algunos datos, desde la provincia tienen alrededor de unas 25 licitaciones para adjudicar, de las cuales se han adjudicado no menos de 5 obras. Entonces, y estas obras son de octubre, noviembre. Creo que esta dinámica que se podría acelerar haría que el sector de alguna manera empiece a cobrar un poco más de dinamismo. Las empresas están muy preocupadas, estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando. Vemos que hay presupuesto para poder hacer las obras, que deberían activarse proyectos para poder enviar a Nación y no perder los financiamientos que esta provincia tiene pautados o tiene charlados o ha firmado convenios, y hay una falta de acompañamiento o no sé si de alguna manera se están perdiendo una oportunidad tan importante como tan trascendental, que no están viendo que las obras, al ritmo en que vamos, no se están pudiendo concretar. Y realmente con este presente muy preocupante del nivel de obra pública, que pese que en algunos discursos o en algunos anuncios traten de repetirnos que la obra pública es central y que es el motor del desarrollo, hay que analizar con números en la mano para darse cuenta que la inversión en obra pública es la variable de ajuste en todos los últimos años. Nada más ni nada menos hay que mirar el presupuesto provincial, con eso alcanza. Pero le preguntamos a Laura Ereñú cómo ven los empresarios el corto y el mediano plazo en este complejo contexto para las constructoras. Yo creo todavía que van a pasar meses muy duros para la construcción en lo que tiene que ver con obra pública, porque no veo los proyectos para salir en el momento, en el corto plazo. Y no estoy viendo que haya una activación de todo lo que es la burocracia del Estado para que esto salga de manera rápida, viéndola en contrapartida con la necesidad que veo de las empresas y las dificultades que hay en el cobro de redeterminaciones de obras que ya están terminadas o casi por terminar para entregarse, que estamos hablando de problemas que ya datan del 2019 y todo este año se ha transitado con muchísima dificultad y no vemos que haya soluciones para estos problemas que ya venían de hace 2 años. Vemos un escenario bastante negativo de todo lo que se quiere lanzar ya hace un año y todavía no se ha concretado. Y si bien la construcción se ha reactivado, sobre todo en obras menores y muchas veces dentro de la economía informal, lo que termina siendo no tan bueno dentro de la buena noticia que se reactive la construcción, el rol del sector privado para llenar este vacío que deja la obra pública o el magro nivel de obra pública, ¿alcanza? Mira, de alguna manera, en todo lo que tiene que ver con empleo, está llenando algún vacío que se ha generado y muchos constructores se han volcado a la parte privada, pero tenemos otro problema y otra contrapartida, que muchas veces no se logran los permisos municipales para empezar a construir, estamos lentos con eso. En ese sentido, por ahí el Foro de la Construcción activó muchísimo eso y fueron bien recibidas los planteos que se hicieron desde acá por la municipalidad y algo se viene activando, lo cual, bueno, fue
un poco de aire para algunas empresas. Creemos que todavía resta mucho trabajo por hacer en este sentido en la parte privada. Dejamos este tema de lado, hacemos una pausa, pero no te vayas porque ya seguimos con más Proyectar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Y en este bloque de Proyectar vamos a hablar de accesibilidad. Estuvimos charlando con la arquitecta Cecilia Bonino, asesora del IPRODI en este tema, que nos va a contar sobre la Semana de la Accesibilidad, una serie de actividades que se realizan en el marco de la conmemoración justamente de la ley que marcó que la accesibilidad era un punto a atender en toda la Argentina. Cecilia Bonino nos va a detallar por qué es importante hablar de accesibilidad y qué encierra este concepto hoy en día. Hablar de la accesibilidad es fundamental cuando se habla de espacios, cuando se habla de entornos construidos, cuando también se habla de comunicación, de redes informáticas, de redes sociales, porque es lo que permite que todas las personas puedan acceder a información, puedan acceder a un espacio, puedan hacer sus proyectos de vida sin que haya una barrera que les impida. Tradicionalmente las conocimos como barreras arquitectónicas porque son las más fáciles de ver, que son las barreras de, por ejemplo, la rampa en contraposición con una escalera. Esa es la más sencilla de imaginarnos cuando hablamos de barreras en lo que es que impiden la accesibilidad. Pero también están las barreras comunicacionales, que son por ejemplo, que una persona sorda no pueda acceder a la información por la falta de un intérprete de lengua de señas, o que una persona ciega no pueda interpretar un espacio porque no hay, por ejemplo, un plano áptico que le permita descubrir cómo es ese espacio, interpretarlo y de esa forma poder manejarse de forma autónoma, sin necesidad de que alguien lo esté guiando. También están, que bueno, eso tiene que ver mucho también con la accesibilidad cognitiva. Una persona, por ejemplo, un adulto mayor con Alzheimer, que se pierda en un espacio que les provoque el efecto laberinto porque no puede descubrir de una forma sencilla cómo ir de un punto A a un punto B y que ese espacio no esté diseñado para facilitarle esa comprensión. Y le preguntamos a la arquitecta Bonino el por qué esta Semana de la Accesibilidad. La Semana de la Accesibilidad es un conjunto de acciones que se fueron organizando desde la provincia de Entre Ríos y en co-creación con los distintos municipios que conforman nuestra provincia, y se realizan en esta semana de marzo que estamos terminando, porque el 15 de marzo es el aniversario de la sanción de la ley 24.314, que es la Ley Nacional de Accesibilidad, que fue sancionada en esa fecha en el año 1994. Entonces, si bien son acciones que todo el año se están haciendo referidas a accesibilidad, el capacitarnos, el aprender, el diseñar y a construir nuestras mejores ciudades de la forma más accesible posible y también nuestras formas de comunicarnos, esta semana tiene ese detalle o esa cuestión más especial de congregar y juntarnos entre todos a pensar y qué podemos hacer para que nuestra sociedad sea más accesible, para que podamos construir convivencia real entre todos. Ahora nos detenemos en las actividades realizadas en el marco de la Semana de la Accesibilidad en la provincia de Entre Ríos. Bueno, la semana la comenzamos con una jornada sobre turismo accesible,
donde miembros del equipo de turismo de la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos estuvieron contando, en principio, qué es el turismo accesible, por qué es importante invertir y desarrollar el turismo accesible en nuestra provincia, que es una provincia turística por excelencia, y también estuvieron participando en esa actividad municipios y actores del turismo de toda la provincia, desde estudiantes de hotelería de la UADER, de bungalows, de alojamientos turísticos de la costa del Uruguay, de la costa del Paraná, de todos nuestros principales destinos turísticos de la provincia estuvieron participando y aprendiendo un poco más. También se hizo una jornada sobre capacitación sobre planos ápticos, que es un dispositivo que permite que las personas ciegas y las personas con disminución visual y también con dificultades en la comprensión puedan, a través del tacto y en el caso también de visión a través de texturas, braille, colores, puedan interpretar cómo es y preconfigurarse cómo es un espacio construido. Eso fue una capacitación muy importante, con mucha difusión, que se trabajó mucho para que todos puedan participar. También se hicieron en distintos municipios de la provincia una serie de capacitaciones en accesibilidad física, en accesibilidad web, en accesibilidad comunicacional. Desde varios municipios también se crearon campañas gráficas para distribuir en redes sociales sobre la importancia de la accesibilidad y concientizar sobre por ejemplo, si existe un vado peatonal, un cruce accesible, no estacionar un auto enfrente, qué puede hacer cada uno desde lo pequeño y desde con una cultura ciudadana para contribuir a la accesibilidad. Y en uno de los aspectos que se puso en agenda en la serie de actividades en la Semana de la Accesibilidad, se habló de turismo accesible. Bueno, ¿qué implica este concepto? ¿Desde dónde lograr la accesibilidad en el servicio turístico? En los alojamientos, en las infraestructuras, en las ciudades, en los complejos, playas, termas. ¿Por dónde empezar? Ya que vemos que se ha avanzado, pero que también todavía falta mucho por avanzar en la provincia de Entre Ríos. Es trabajar en red. La accesibilidad está muy ligada al concepto de cadena, que esto lo hemos charlado ya en otras oportunidades, que es la idea de el eslabón, digamos, la cadena es tan fuerte como menos frágil es el eslabón más frágil, para la redundancia. Entonces, dentro del turismo es pensar el turismo como justamente una cuestión que es un todo, desde cómo puede enterarse el visitante de qué destino es más accesible o qué grado de accesibilidad existe, que el alojamiento sea y esté formado. La provincia de Entre Ríos es una de las pioneras en la aplicación de las directrices de turismo accesible de Nación. Incluso fue una de las provincias donde participó en la creación de estas directrices. Entonces ya tenemos una buena cantidad de alojamientos y destinos turísticos que ya son homologados como accesibles. Hace poquito también está en este momento desde la Secretaría de Turismo, han incorporado una pestaña dentro de lo que es la página referida específicamente a accesibilidad, donde justamente todo esto que se ha ido trabajando está plasmado para que el potencial visitante y también el local pueda conocer dónde están estos lugares que son más accesibles que otros. A veces no es tanto una cuestión de gran inversión monetaria, sino que más por una cuestión de estrategia, de diseño y quizá, no sé, contabilidad creativa, ir pensando a ver qué cosas se pueden ir mejorando de a poquito y si se hacen cosas nuevas, ya hacerlas que sean accesibles desde el vamos, que es mucho más barato que tener que reconvertirlas después. Y hacemos la última pausa, pero no te vayas porque en minutos seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos.
Y en este último pasaje del programa de hoy vamos a seguir hablando de ventilación de ambientes con el arquitecto Alfredo Contreras. Algo que parece muy técnico, muy específico, pero que todos manejamos en nuestros hogares cuando ventilamos la casa, cuando intentamos que exista una ventilación cruzada para tener un uso más eficiente también de la energía. En el marco de la pandemia, la cuestión también pasa por mejorar la calidad del aire que respiramos. Prevenir y comunicar estas cuestiones son algo central, como ya vimos en el primer bloque. Ahora el arquitecto Alfredo Contreras nos va a detallar qué pasa con los ambientes en los cuales el aire está climatizado con equipamientos eléctricos, aires acondicionados y ventiladores, qué rol cumplen y cómo lograr que este aire que en invierno no va a tener ventanas tan abiertas también sea sano. La ventilación tiene que ser con incorporación de aire exterior, digamos los equipos de aire acondicionado. Entonces los split, las unidades ventana no incorporan aire exterior, entonces están desaconsejados. Los principales casos de superpropagación que hubo a principios de la pandemia fueron, ya hay evidencia científica y fueron estudiados y analizados, que fueron por distribución de un equipo split en un restaurante. Por el análisis de los casos, quiénes se desinfectaron, cuánto tiempo compartieron, y a medida que fue pasando la pandemia no hay evidencia científica de contagios masivos por contactos indirectos de lo que se llama, no sé si escucharon ustedes el término fomite o fómite, que es, para hacerlo rápido, bueno, yo estornudo, algo de las soluciones que estornudé caen en un escritorio, voy yo, apoyo la mano y esa mano me la llevo a la boca o me la paso por los ojos. Digamos, entonces no hay evidencia científica de contagios masivos. La mayor propagación es por los asintomáticos y por vía aérea. La ventilación es una capa más de toda la estrategia. Digamos, hay que cumplir todos los protocolos que dice la autoridad competente porque lo dice la autoridad competente. Y ahí vamos a tener responsabilidades individuales, responsabilidades compartidas, pero estoy convencido que la principal capa de protección de esas 6, 7, 8 capas es la ventilación. Y a esta altura de la charla con el ingeniero Contreras ya sabemos que la ventilación en la prevención del COVID es algo central, vital, fundamental. Pero ¿qué pasa con esto en los protocolos de regreso a las aulas? Muchas veces está casi ausente o como un renglón al final. Los protocolos vigentes, como nos tocó a nosotros en la actividad privada, son permanentemente actualizables. Tenemos que ir actualizándolos, no sé si mes a mes, pero hay que ir haciendo una revisión. Entonces, algunos protocolos que yo he visto todavía están parados en octubre del 2020, donde hacen mucho hincapié en la higiene, que está bien, hay que lavarse las manos, de eso está recomendado, gel hidroalcohólico, alguna otra medida de sanitización, pero no hacen referencia a la ventilación. Y ahí tampoco parte que estamos insistiendo, o por lo menos iniciativa que he presentado al Colegio de Ingenieros Civiles, es tratar de difundir que así también tenemos que, como actualizamos los protocolos, es hora de que la mayoría de las comunas y de los municipios se pongan a revisar los reglamentos de edificación. La mayoría de los reglamentos de edificación de nuestro país es muy escaso lo que dicen sobre calidad de aire interior. Les puedo decir que casi cero. Entonces, los arquitectos, los ingenieros, los concejales, las autoridades competentes, los equipos multidisciplinares que sean necesarios, no va a ser la última pandemia, no va a ser la última epidemia, ya tuvimos la H1N1. Creo que tenemos que ponernos a trabajar, aunque sea en una forma simple, decir, bueno, mi calidad de aire interior en el reglamento de edificación de la ciudad de Paraná solamente dice en este momento habitabilidad y tiene que tener una calidad de ventilación adecuada. Entonces, pongámosle parámetros,
pongámosle parámetro. Bueno, en España y algún ayuntamiento, como le llaman ellos, dicen, bueno, mira, yo para tal actividad, yo necesito una calidad de aire, ellos le llaman IDA 1, IDA 2, IDA 3, depende de... Entonces, bueno, hasta tal actividad tiene que tener hasta 700 partes por millón. Tal otra actividad puede tener hasta 1000 partes por millón y tal otra actividad puede tener hasta 1100 partes por millón. Definámosla y después midamos. Exijamos, reitero, el sector gastronómico. Digamos, si a mí me muestran en una pantalla cualquiera de los lugares que se inauguraron, que se están por inaugurar o que ya venían en actividad, y yo voy caminando por la calle y me explican y yo veo una pantalla y veo que está bien ventilado, y yo voy a ir y me voy a sentar ahí, voy a elegir ahí y me voy a sentar a consumir ahí porque sé que voy a estar seguro. Ojalá que los dirigentes políticos, los concejales, las autoridades de los colegios y órganos de profesionales tomen en cuenta esta cuestión a la hora de debatir los códigos de edificación, los urbanistas, que son muchas veces quienes se preocupan por los espacios públicos, bueno, también poner la lupa sobre la calidad de aire en los espacios privados. Hay experiencias, y ahora se va a detener en una de esas el ingeniero Alfredo Contreras, que lograron replicar y fabricar estos medidores de dióxido de carbono del aire en la Argentina, con estudiantes de escuelas técnicas, por ejemplo, universidades locales, que lograron hacer a mucho menos del costo que vale comprarlo importado, un medidor de la calidad del aire que respiramos. Algo que parece fundamental y que se podría distribuir en todas las escuelas. Solo basta con replicar las buenas ideas. Hace 5 meses atrás, todo esto que estábamos hablando ahora probablemente era inalcanzable para nuestro país, por la situación que vivimos, por el tema de las importaciones, por el desconocimiento, todos fuimos aprendiendo. Algunos de los medidores que había eran importados, uno está en contacto con la Universidad de Colorado, quiero agradecer, seguramente nos está viendo, el profesor ingeniero José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, y hay la empresa Aranet de España, que contribuyeron para que algunas personas seleccionadas pudiéramos tener acceso a la información que ellos gratuitamente, gentilmente, socialmente responsables distribuían, pero había pocos. El científico del CONICET, Jorge Aliaga, está siendo un gran divulgador en la provincia de Buenos Aires y tomó la iniciativa de una fabricación que ya está comparado, están analizados cómo miden, de una fabricación que la hacen con la Universidad de Hurlingham a la mitad de costo de un importado o menor, y lo están realizando con chicos de la escuela técnica y lo están distribuyendo en la universidad y en la municipalidad de Hurlingham. Entonces ese es un ejemplo, y también gentilmente él puso en su página web todos los elementos y la forma de fabricar. Y yo creo que es algo que tendríamos que replicar, podríamos replicar en la provincia de Entre Ríos. Tenemos decenas de universidades en condiciones, tenemos decenas de escuelas técnicas en condiciones, y que podríamos abastecer probablemente a gran parte de las escuelas, aunque sea con uno explicándoles, y para no ventilar a ciegas y darle una herramienta más de seguridad a las clases presenciales, que tantos inconvenientes y tantas dudas tienen los docentes, los padres, en esa presencialidad. Creo que por ahí pasa la solución. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC.
Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y nos quedamos sin tiempo, un programa cargado el proyectar de hoy, pero nos vamos a encontrar la semana que viene en este mismo espacio. Recuerden que todos los contenidos de estas 6 temporadas de Proyectar están en todas nuestras redes sociales, Proyectar TV, YouTube, Instagram, Facebook, y allí pueden encontrar las propuestas que semana a semana traemos para compartir acá. Nos vemos, gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.